Yara era una niña de 13 años, atleta, vital, rodeada de amor familiar, que fue asesinada a mediados de noviembre de 2010. El viernes 26 de noviembre de 2010, a las 17:15 horas, Yara Gambiracio salió de su casa para dirigirse al gimnasio que se encontraba a 700 metros de distancia. La niña se estaba preparando para el espectáculo de gimnasia rítmica que tenía el domingo siguiente y estaba muy emocionada. Todo lo que tenía que hacer era dejar un estéreo a su entrenador y regresaría de inmediato. No obstante, se despidió de su familia, que sabía a dónde iba y salió de su casa. A las 19 horas, Yara aún no había regresado a casa y sus padres comenzaron a preocuparse. La comunidad de Brembate di Sopra, donde vivían, era un lugar tranquilo, con una población de 8.000 personas situado entre los ríos Brembo y Ada. A las 19:11, la madre de Yara llamó a su hija, pero la llamada fue directamente al contestador automático. 20 minutos después, el padre de Yara llamó a la policía. La llamada fue enviada a la fiscalía, donde fue atendida por Letizia Ruggieri, una ex policía que había luchado contra la Cosa Nostra en Sicilia. Fue juez durante casi 15 años y sabía lo que había que hacer. En cuestión de minutos, había enviado a la policía y a los carabinieri a Brembate di Sopra. El maestro de gimnasia de Yara confirmó que la había visto ese mismo día y que había hecho un entrenamiento corto antes de irse. La policía descubrió que el último contacto de Yara fue un mensaje de texto que le había enviado a una amiga suya, Martina, a las 6:44 p.m., acordando reunirse a las 8 el domingo siguiente. Esa fue la última señal de Yara. La fiscal Letizia Ruggieri llamó inmediatamente a policías especiales con perros, pero estos, en lugar de seguir la ruta esperada de regreso a la casa de Yara, se dirigieron en dirección opuesta a un pequeño pueblo llamado Mapelo. Cuando el equipo analizó las últimas señales del celular de Yara, el resultado mostró que la ubicación fue registrada en Mapelo a las 18:49. En los días siguientes, Letizia y su equipo interrogaron a cada miembro de la familia Gambiracio en busca de signos de discordia o secretos oscuros. Pero los padres de Yara eran miembros respetados de la comunidad y su matrimonio parecía feliz. Tuvieron 4 hijos. Yara tenía una hermana mayor, Eva, de 15 años, y 2 hermanos menores, Nathan y Giole. Letizia puso a prueba cientos de teléfonos y su experimentado equipo intentó localizar a los propietarios de todos los celulares que habían pasado por Mapelo el día de la desaparición de Yara. Uno de ellos pertenecía a un marroquí llamado Mohamed Friki. En una conversación telefónica a finales de noviembre, el intérprete escuchó:
Fikri estaba trabajando en un sitio de construcción en Mapelo, pero cuando los investigadores ensamblaron las piezas unos días después, estaba en un barco con destino a Tánger. El 4 de diciembre, las autoridades italianas interceptaron el barco y arrestaron a Fikri. Registraron la camioneta que estaba usando y encontraron que tenía una capa manchada con sangre. Al final de cuentas, resultó que Fikri no había matado a Yara. Se acercaba el invierno y aún no habían encontrado a la niña. La comunidad de Brembate di Sopra estaba en el centro de un misterio que había capturado la imaginación del país. La televisión italiana lidiaba constantemente con la desaparición de Yara y la familia Gambirasio estaba aterrorizada por la repentina publicidad. Las cámaras de televisión estaban instaladas de forma permanente fuera de la casa y toda Italia especulaba sobre el paradero de Yara. Desesperados por saber dónde estaba su hija, los padres de Yara compartieron algunas fotos en la prensa y una llamada de televisión pocos días después de su primera Navidad sin ella, donde lucían muy tristes. En la tarde del 26 de febrero de 2011, exactamente 3 meses después de la desaparición de Yara, un hombre de mediana edad llamado Ilario Scotti voló su avión controlado por radio a la pequeña ciudad de Chignolo di Sola, a 10 kilómetros al sur de Brembate di Sopra. Chignolo estaba rodeado de distritos industriales y la zona tupida de Via Vedeschi parecía un lugar seguro y deshabitado para que Scotti probara su pequeño avión. Sin embargo, no funcionó como él quería y el avión se estrelló contra el suelo. Lo que siguió lo perseguiría por el resto de su vida. El hombre vio unos trapos en el suelo y luego vio los zapatos. Letizia, la fiscal del caso, regresaba de esquiar con su hija cuando recibió una llamada telefónica en la que le informaron que se había encontrado un cuerpo. Dejó a su hija en casa y corrió directamente a la escena del crimen. El cuerpo estaba en descomposición avanzada, pero pudo ver la chaqueta negra que llevaba Yara cuando salió de casa en noviembre. También estaba su sudadera favorita de Hello Kitty. Los investigadores del crimen encontraron el iPod y las llaves de la casa de Yara, así como la tarjeta SIM y la batería de su teléfono. La autopsia fue realizada por la médica forense más famosa de Italia, la profesora Cristina Cattaneo. Descubrió rastros de cal en las vías respiratorias de Yara y fibras. También notó que había sufrido múltiples heridas por un arma afilada que le había atravesado la ropa en varios lugares. Parecía haber sido atacada y abandonada. El funeral de Yara tuvo lugar en una calurosa mañana de finales de mayo de 2011. La gente aplaudió el ataúd blanco que estaba sobre un enorme ramo de flores blancas, mientras el coche fúnebre se dirigía lentamente a su gimnasio. La ceremonia se llevó a cabo en el polideportivo donde Yara había pasado tantas horas entrenando y donde fue vista con vida por última vez. Afuera del recinto, grandes multitudes vieron el funeral en una pantalla gigante y escucharon las condolencias de Giorgio Napolitano, el presidente de la República de Italia. Un año después del asesinato de Yara, el equipo de Letizia Ruggeri estaba bajo una intensa presión para encontrar al asesino. Miles de personas se sometieron a pruebas de ADN y la fiscal se había fijado un objetivo en la vida: localizar al asesino de Yara. Fueron convocados para las primeras pericias todos los que habían tenido contacto con Yara los días previos a su desaparición. También se tomaron muestras de sangre de quienes iban al gimnasio en el que ella entrenaba,
de los trabajadores de una obra cercana y de los que iban a la discoteca, que estaba a pocos metros de donde fue encontrado el cadáver. De esta manera, los investigadores llegaron a un hombre llamado Damiano Guarinoni, cuyo ADN era parcialmente compatible con el de Ignoto 1, nombre que le pusieron al asesino. Pusieron el foco en su familia y de esta manera surgió una compatibilidad genética mucho mayor en tres primos del sospechoso, hermanos entre sí, aunque en ningún caso la evidencia era contundente. Por el momento, se sabía que el dueño de la sangre hallada en la ropa de Yara debía ser algún Guarinoni. El siguiente paso conducía a Giuseppe, el padre de los hermanos Guarinoni, pero este había muerto en 1999. Se trataba de un colectivero de la provincia de Bérgamo, al que algunos compañeros de trabajo recordaban como un Casanova. Primero, se obtuvo una muestra de su saliva detrás de una estampilla pegada en su registro de conducir, y ante el resultado positivo, se decretó la exhumación del cadáver para cotejar mejor su perfil genético. El resultado fue que la sangre hallada en la calza de Yara era de un hijo de Giuseppe Guarinoni, pero no de los hijos que había tenido con su esposa de toda la vida. Durante meses, fueron interrogados amigos, conocidos y hasta personas que solían tomar el ómnibus que manejaba Guarinoni. Se realizaron centenares de exámenes de ADN a mujeres casadas y a madres solteras. Así, se dio con Esther Arzufi, de 67 años, quien se había casado en 1966 con Giovanni Bossetti y se había ido a vivir a otra localidad de la zona. En 1970, luego de una relación con Guarinoni, Esther había quedado embarazada de gemelos. El varón fue bautizado Massimo Giuseppe como su padre biológico. Massimo Giuseppe Bossetti era un albañil de Mapelo, padre de 3 hijos y casado. Se trataba de un hombre sin antecedentes penales y respetado por sus vecinos. A partir de esta revelación, se comprobó que el celular de Massimo había estado activo en la misma zona donde fue hallada Yara el 26 de noviembre de 2010 y que su camioneta había sido captada cerca del gimnasio. El tapizado del vehículo presentaba la misma contaminación de partículas de cal y metales que la autopsia había hallado en las vías respiratorias del cuerpo de Yara. En el cadáver de la niña se encontraron también hebras textiles que coincidían con la tela de los asientos de la camioneta de Massimo. Se estudió otras 4.000 camionetas del mismo modelo vendidas en la zona para chequear también cuántas unidades podían tener el mismo tapizado. Reunidas todas las pruebas, era preciso obtener una muestra genética del sospechoso. Para esto, se fingió un control de alcoholemia que detuvo la camioneta que manejaba Bossetti. Massimo accedió al control y dejó así restos de saliva que sirvieron para analizar su ADN. El 16 de junio del 2014, Massimo Giuseppe Bossetti fue detenido mientras trabajaba en una obra en la provincia de Bérgamo. Los jueces de la Corte de Bérgamo, en su fallo de 158 páginas y 27 capítulos, en donde se condenó a Bossetti a prisión perpetua, dijeron: la Corte de Apelaciones de Brescia confirmó la sentencia. Viva Andrea Pesota, una de las abogadas que representaban los intereses de la familia Gambirasio, dijo:
Máximo siempre negó ser responsable del asesinato de Yara. La madre de Máximo, Esther, sigue sin aceptar públicamente su relación con el colectivero. No se sabe si el condenado por el crimen de Yara sabía que su verdadero padre no era el señor que lo crió. Los Gambiracio, por su parte, intentan llevar adelante algo parecido a una vida. No conceden entrevistas, pero desde que en 2015 se creó la ONG La Pazione di Yara para incentivar el deporte entre los chicos carenciados, Fulvio, el papá, participa de algunos eventos y ha dicho: el sueño de Yara, en cambio, era conocer el mundo.